Hola a todos, todas. En este video vamos a explorar un ejercicio utilizando el teorema de Green. El ejercicio concretamente nos pide que aplicando el teorema de Green calculemos la integral de línea del campo vectorial f cuyas componentes escalares son x cuadrado menos y cuadrado y xy, siendo la curva C curva frontera de dos regiones diferentes. Para comenzar el ejercicio recordemos un par de cosas. Primero, la definición de orientación positiva de una curva simple cerrada C. Cuando la curva es cerrada y simple, esa curva puede ser vista como frontera de una región, es decir, que la curva encierra una región. Esa curva va a estar orientada positivamente si al pararme sobre la curva y recorrerla, el sentido es tal que toda la región que esa curva encierra queda del lado de mi izquierda. De lo contrario, la curva estará orientada negativamente, es decir, estará orientada negativamente si al recorrer la curva en ese sentido, la región encerrada por la curva ya no queda del lado de mi izquierda. Lo segundo que tenemos que recordar es propiamente el teorema de Green. El teorema tiene sus hipótesis y su conclusión. Las hipótesis del teorema de Green tienen que ver con hipótesis sobre una curva. Voy a estar centrada sobre una curva que es una curva simple, cerrada, suave de a tramos, con orientación positiva, la cual encierra una región D. Si ahora tengo componentes escalares P y Q que tienen derivadas parciales que son continuas sobre una región abierta que contenga la región D, entonces lo que vamos a poder decir es que la integral de línea de la expresión del campo escalar P diferencial X más Q diferencial Y puede ser vista como la integral doble de la función que surge de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y sobre esa región D que la curva C encierra. El lado izquierdo de la ecuación enunciada en el teorema de Green no es más que pensar en calcular la integral de línea de un campo vectorial cuyas componentes son justamente P y Q. Es decir, el teorema de Green lo que hace es vincular el cálculo de la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva cerrada con la integral doble sobre la región donde esa curva es frontera de esta función escalar, la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. Comencemos con el ejercicio que nos pide, aplicando el teorema de Green, calcular la integral de línea del campo vectorial f sobre, en este caso, la curva C, que es frontera de la región, acotada por las rectas y igual a x y la parábola y igual a x al cuadrado. Vamos a ir recorriendo las hipótesis del teorema de Green para ver justamente si es que éstas se satisfacen. En el caso del campo, el campo está conformado con componentes donde p de xy es x cuadrado menos y cuadrado, q de xy es xy, y que obviamente las mismas, al ser polinómicas, están definidas sobre todo R2 y tienen derivadas parciales continuas sobre todo R2. Con respecto a la curva es unión de curvas suaves. Una de ellas es la recta y igual a x y otra es el sector de la parábola y igual a x al cuadrado, que al momento de hacer la gráfica de estas dos curvas nos vemos que hay una región que las mismas encierran. Bien, la curva es la curva frontera de la región. Esa curva no está orientada, no tiene una orientación prefijada. Para poder aplicar el teorema de Green tenemos que darnos cuenta que a las mismas las tenemos que orientar positivamente. Entonces la idea es que le vamos a dar esta orientación de tal manera que toda esta región encerrada por las dos curvas quede siempre del lado de mi izquierda. Vemos entonces que todas las hipótesis del teorema de Green se satisfacen y entonces sí podemos aplicarlo, en este caso a partir obviamente de esta cuenta. Realicemos entonces las cuentas. En este caso, las componentes P y Q ya las habíamos individualizado. Lo que tenemos que hacer es, por supuesto, encontrar quién es la función escalar a la cual le vamos a calcular esta integral doble y vamos a tener que identificar la región D. En el caso de hacer las derivadas parciales de Q con respecto a X y de P con respecto a Y, nos encontramos que la derivada de Q con respecto a X es Y, que la derivada de P con respecto a Y es menos 2Y,
Realizando esta diferencia, nos encontramos que entonces la función integrando en este caso es 3i. Ahora bien, necesitamos por otro lado encontrar una identificación de lo que es la región. Esta es una región que, si vamos al momento en el que hacemos integrales dobles, es una región que puede ser vista como de tipo 1, como de tipo 2. En este caso particular, la elección fue verla como una región de tipo 1, en donde los valores de x varían entre 0 y 1, y para cada valor de x concretamente fijo, vemos que los valores de y van desde la gráfica de la función y igual a x al cuadrado y igual a x, ¿no? Bueno, en este caso entonces si hacemos esta cuenta, la integración es bastante sencilla. No vamos a tener ningún inconveniente, vamos a ir buscando primitivas, en este caso de la función 3i cuadrado sobre 2, la cual la vamos a evaluar en los extremos de integración, y lo que ha quedado lo vamos a integrar sobre el intervalo 0, 1. Cuantitas finales, llegamos a la conclusión de que el resultado final es 1/5. Por supuesto que podríamos haber resuelto el problema del cálculo de la integral de línea sin necesidad de aplicar Green. Lo que sí hubiésemos tenido que hacer es parametrizar a cada una de estas curvas y realizar la integral de línea por separado. Luego, sumamos. No es un camino difícil. Creo que un poco la estrategia es aprovechar la ventaja de que esta región no fue complicada de poder caracterizar y la función integrando tampoco traía demasiados problemas. Vamos a realizar el segundo apartado, en el cual el campo vectorial sigue siendo el mismo. Lo que está cambiando en este caso es la curva C, que ahora esa curva C es frontera de la región acotada por la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Las condiciones del campo ya las sabemos, porque como no ha cambiado, se siguen satisfaciendo. Con respecto a la curva la podemos dibujar sin ningún inconveniente, circunferencia centrada en el origen de radio 3, y la región que esa curva encierra es todo este disco. Por supuesto, nuevamente lo que aparece es la necesidad de a la curva orientarla positivamente para poder aplicar el teorema de Green. En este caso, en esta flechita estamos indicando cuál tendría que ser ese sentido de recorrido. Al resolver este apartado, la primera parte es exactamente igual a la anterior, insisto, porque el campo vectorial no ha cambiado. Lo que ha cambiado acá ahora es la curva sobre la cual se va a integrar y la región obviamente que esta curva encierra. Cuando llegamos a esta instancia, en la que dejamos planteada la integral doble que vamos a resolver, cuando vamos a la región es un disco. Entonces ahí traigo a la memoria nuevamente todas las cosas que yo hice al momento de realizar ejercicios de integrales dobles. Al ser un disco, creo que es conveniente pasar al sistema de coordenadas polares. Entonces, al realizar eso, porque estamos haciendo la descripción del disco de esa manera, nos damos cuenta que para describir a todo el disco, los valores de R van desde 0 hasta 3 y los valores de θ van desde 0 hasta 2pi. En ese caso, al hacer ese cambio de coordenadas, nos quedaría que 3i es 3r seno de θ, aparece el famoso jacobiano que no debemos olvidar, y nos queda esta integral doble por resolver. Integral en la cual la función integrando puede ser escrita como producto de dos expresiones donde las variables participantes no se estarían mezclando, entonces podemos resolver el problema como un producto de integrales simples. Este número 3 lo dejamos afuera, que es el que estaba acá, y resolvemos de manera separada cada una de estas integrales. Una primitiva de r cuadrado, r cubo sobre 3, la cual la vamos a evaluar en los extremos de integración que van desde 0 a 3. Una primitiva de la función seno de θ es menos coseno de θ, la cual la vamos a integrar dentro del intervalo 0 a 2pi. Y obtenemos este resultado final. Un par de cosas antes de finalizar. Nuestra estrategia de calcular esta integral doble a partir del producto de integrales simples no solo se debe a que la función integrando se puede escribir como un producto de expresiones donde las variables no se mezclan, sino que además es una integral donde las dos variables en juego varían entre valores constantes. El segundo aspecto a destacar es que si el campo vectorial f es conservativo sobre una región D, entonces la integral de línea
del campo vectorial f sobre toda curva cerrada es 0. Por supuesto que en este caso, fíjense que tenemos un caso muy particular en el cual la integral de línea de este campo vectorial nos ha dado 0. ¿Quiere decir eso? Es la pregunta, que nuestro campo vectorial es conservativo. Bueno, evidentemente no, ¿no? Nosotros podemos tener una forma de chequear si el campo vectorial es conservativo o no. En este caso el campo vectorial está definido sobre todo R2, las componentes son polinómicas, tienen derivadas parciales continuas también en todo R2. Y en este caso, ya hicimos las cuentas, la derivada de Q con respecto a X es Y, la derivada de P con respecto a Y es menos 2i, y en el caso del campo haber sido conservativo, estas dos expresiones tendrían que haber sido iguales, y en este caso iguales no son. Por lo tanto, el hecho de que por una curva cerrada la integral de línea me haya dado 0, esto obviamente no implica que el campo vectorial sea conservativo. Muchas gracias por la atención recibida en estos breves minutos y nos vemos en el próximo video.